Proponiendo desde hace una larga jornada la posibilidad que es viable de que podamos configurar la memoria de la ciudad a partir de los objetos que nos rodean. En el paso de los años, en el paso del desarrollo de la población, hemos venido acumulando algunas veces y desechando como práctica cotidiana algunos objetos o cosas que llamamos, que consideramos que son meramente transitorias, que satisfacen en un momento un servicio y que a partir de ahí estamos en condiciones de ya no darles ningún valor. Cuando hacemos un recorrido por la historia y la memoria de la ciudad, nos damos cuenta que desde tiempos inmemoriales la población en diversos momentos ha venido generando una serie de objetos que están en la vida cotidiana, en lo útil de las familias, de las personas, pero que a su vez trascienden porque marcan un momento, un tiempo, una circunstancia en la memoria histórica. De ahí que hoy quiero platicar con ustedes de algunos de ellos, como son la medalla de 1808, que se mandó a acuñar por el Ayuntamiento de Jalapa para que honráramos a Fernando VII, es decir, hablar de los antepasados nuestros, que honraran la memoria de Fernando VII, para que en un festejo que se hizo en la ciudad, el Ayuntamiento las regalara de manera espontánea a la ciudadanía y que estos las preservaran como un recuerdo de la gratitud al rey y como un acto en el que la población de Jalapa se sumaba a la simpatía por el monarca con la finalidad de mantenerse siempre en el ánimo y en la voluntad de ellos. ¿Okay? Bueno, después quiero platicarles de otro objeto cultural que yo los llamo así, objetos culturales, que es el dedicado a los botámenes o vasos o botes donde se almacenaban los productos químicos que se hacían en las farmacias y que estos botellones los conservaban en algunos anaqueles que lucían verdaderamente espectaculares cuando uno entraba, y todavía sucede en algunas ciudades donde se han preservado estos ricos espacios, y nos impresiona ver desde componentes químicos hasta plantas, minerales y otros bienes para la salud de las personas. Estas botellas o botellones, en el caso de Jalapa, por la consecuencia de la raíz de Jalapa, esto trascendió en el mundo, y el que haya trascendido en el mundo y haya sido aceptado como un laxante natural, le prodigó a la ciudad grandes riquezas, grandes beneficios, y esas botellas o botellones los podemos encontrar todavía en algunas farmacias y están dedicados al polvo de Jalapa o a la raíz de Jalapa. Es decir, la etiqueta que tienen ahí puesta o colocada está enfocada y uno las puede identificar, y su contenido en muchas de ellas es el polvo, porque la raíz de Jalapa viajaba en polvo a Europa, donde se distribuía en las boticas. Después, en el otro objeto, el número 3, que yo los fui enumerando para explicarlos, en el número 3 vamos a encontrarnos con un tema interesante, particularmente interesante, que es un terno que utilizábamos normalmente para tomar café o té. Ok, podemos regresar, por favor, al inicio. Bueno, ahí me parece, la puedes reducir tantito, sí, para que se lea, por favor. Quisiera ir dando lectura a las notas porque es tanta información que por mucho que uno hace el esfuerzo, cuesta trabajo. Dice: la esencia de la investigación consiste en recuperar objetos olvidados y con una nueva visión, reintegrarlos a la vida contemporánea, objetos únicos, inmóviles, sobrevivientes de otras épocas jalapeñas, con una historia que contar. A través de estas piezas construimos puentes que acercan al pasado, equilibrando la nostalgia y el encanto. Cuando se descubre un objeto que reúne en una suerte de alquimia valores tangibles o intangibles
que lo vuelven atemporal, es entonces cuando sabemos que debe ser parte de nuestro estudio. En este encuentro habremos de dialogar con 10 objetos ligados a la ciudad que nos comparten sus más íntimos relatos, por qué se hicieron y para qué, es decir, nos proporcionan información con la que vigorizamos la memoria histórica y explicamos los significados culturales y económicos de Jalapa. El enfoque teórico y práctico es humanista, que intenta recuperar sentimientos, emociones en la construcción de la historia de la cultura jalapeña, es decir, pretendo un ejercicio de racionalidad y sentimiento de pertenencia en una exploración del pasado que se realiza desde una mirada comprometida con el desmontaje de los rígidos sobre la comprensión del pasado perseverante, con una perseverante curiosidad. Tenemos atrás, o ustedes están viendo, la medalla de proclamación de Jalapa en 1808. Ahí se puede leer la descripción que la medalla tiene, y en un libro de acuerdos del ilustre ayuntamiento de la villa de Jalapa para el año de 1808 se da seguimiento a los acuerdos tomados en la sala capitular para llevar a cabo el ceremonial de la Junta de Fidelidad al Rey Fernando VII, que consistió en tener licencia del superior don Pedro Garibay, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, de don Pedro de Fronte, juez provisor y vicario del arzobispado, así como planear y organizar los adornos generales de la villa, que incluía las decoraciones de las casas principales, la elaboración de múltiples sonetos, organización del paseo, los actos de proclamación, la acción de gracias y el sermón en la Santa Iglesia Parroquial por don José Joaquín Pedreguera, cura de su majestad del pueblo de Coatepec, que era invitado y pronunciado el 30 de septiembre de ese mismo 808. No faltaron las loas patrióticas y los carros triunfales. Acertada decisión fue la de prever la publicación al año siguiente, en 1809, ¿lo quieres pasar, por favor?, de este libro, de esta publicación, de una detallada reseña de los acontecimientos, tarea nada sencilla que redactó con esmero don José María Villaseñor Cervantes, oficial de la Dirección y Contaduría General de la Real Renta del Tabaco, colector interino de la Real Lotería de la Ciudad de Puebla y secretario de su majestad en la Intendencia General del Ejército acantonado y su ministro contador interino. La publicación alcanzó formalidad de la imprenta localizada en la calle del Espíritu Santo de la Ciudad de México bajo el título Festivas Aclamaciones de Jalapa en la inauguración al trono del Rey Nuestro Señor don Fernando VII, dedicadas a su majestad, que Dios guarde el ilustre ayuntamiento y por su comisión que lo manda hacer. La obra original, en sus 151 páginas, narra con lujo de detalles las actividades previas y posteriores al 29 de septiembre, señala nombres de personas, domicilios, artesanos, artistas, militares y amenamente narra varios episodios con que nos introduce a revivir en nuestra imaginación aquellos momentos. Es importante precisar que uno de los mencionados es José María Alfaro. Subimos la calle de Alfaro y a veces la bajamos, y de quien se asegura en ese libro que en sus manos sabía lucir y ostentarse magníficas las ideas más sutiles y delicadas del talento. En su honor se le impuso a esta calle el nombre de José María Alfaro. Refiriéndose a aquellos momentos de la proclamación, escribieron: impaciente Jalapa esperaba aquel dulce venturoso momento en que había de levantar las cervices de sus habitantes, humillándolas a un rey por quienes amantes suspiraban. Así pensaban siempre los jalapeños, cuya recogida y amorosa inquietud tuvo a las 3:30 de la tarde el despacho feliz de sus fervorosos anhelos. Juntos en las casas del ayuntamiento, todos los individuos y demás de la noble comitiva, de cuantos sujetos pudieron corresponder a un anticipado y atento y expresivo convite, empezó un pueblo inmenso a celebrar la compostura con la que más amante obligación se daba prisa a cumplir. Fuéronse al gran tablado
el presidente subdelegado, don Ramón María de Villalba, el regidor alguacil, don Francisco Sáenz de Santa María, que lo tenemos gestionando en España las cédulas reales, y el escribano de Cabildo, don Juan Francisco Cardeña, con el fin de esperar en él el estandarte para los actos de proclamación. Hiciéronse el lugar que merecían, fíjense qué interesante, fíjense ustedes lo interesante de esto, hiciéronse el lugar que merecían las repúblicas de indios, con sus alcaldes y gobernadores, presididos desde Jalapa, sus trajes a la usanza de la antigua gentilidad, exquisitas plumas, finos encajes y bordados riquísimos eran gala de una circunspección natural que pasmaba la vista. Hay que recordar que don Leonardo Pasquel hizo una edición facsimilar de esta publicación en el año de 1959 en la imprenta de su propiedad Citlaltépetl. Con decoro y gallardía lucían sujetos de la nobleza de la villa y señores jefes y oficiales de su ejército acantonado toda la comitiva, el alcalde ordinario, don Joel Fernández de Castañeda, y a los lados del alcalde de primera elección, el capitán retirado de milicias, don José de Arias, el regidor procurador general, don Diego Leño. Caminaron así para la casa del regidor del alférez real, don José Antonio de la Peña, quien desde luego bajó con el Real Pendón a ocupar el lugar que le correspondía en el paseo. No se cansaban allí la curiosidad admirando los extremos de la grandeza. Cada uno se empeñó en ostentarla no solo en su brillantez de los vestidos, que fueron de mayor costo y gusto, sino en la lozanía y hermosura de sus caballos. Hoy, como hablamos de los coches, ¿no? Mira qué carro trae, qué caballo trae. Escoltábala una compañía de los caballeros del Regimiento de Dragones de España, cuya música compuesta de singulares profesores al mismo tiempo se exaltaba los júbilos llamados de atención que se complacía advertida mirando en esta tropa no menos hermosura que decoro. Dirigiéronse por el paseo en la calle Real, la de Belén, hoy Lucio, hasta la Plaza del Rey, el mercado Jauregui, en donde se situó el gran tablado. En el extremo superior de las gradas se pusieron los dos maceros y en los ángulos del templete 4 reyes de armas con los rostros vueltos al centro. Ya habían tomado sus lugares correspondientes en aquella plaza los batallones de los regimientos de infantería de la Corona y el provincial de Valladolid. Cubierto el alférez mayor desde que recibió el Real Pendón, se aproximó con él a un labio del tablado, donde desde lo alto y perceptible en voz dijo al concurso: sabed que este pendón y estandarte real, levantado por don Fernando VII, nuestro rey y señor, que Dios guarde muchos y felices años, y luego por 3 veces esforzando la voz, gritó: Castilla, Nueva España, Jalapa, por nuestro católico rey y señor natural, don Fernando VII. En ese momento corrieron la cortina que cubría la real efigie del soberano, los regidores, el alguacil mayor y el procurador general, repartidos todos, y el alférez real y presidente subdelegado, en los 4 frentes de aquel templete, esparció al pueblo una porción considerable de monedas. Fueron de 3 clases y de gusto particular, las muchas que hizo acuñar el ayuntamiento para el acto. La artillería en varias ocasiones lanzó salvas con armónicas consonancias. Las torres de la catedral tocaron a repique general y Jalapa, todo en bulla, estaba de alegría expresando vivas. Hubo otras 2 proclamaciones al rey en la plaza de San José, lo que hoy conocemos como la zona del mercado, y la otra frente a las casas consistoriales, es decir, frente al Palacio de Gobierno actual. En los archivos históricos del municipio se conservan los siguientes antecedentes. El 8 de agosto convinieron encargar a la Diputación que había viajado a la Ciudad de México que por vía de auxilio mandara a abrir cuños, es decir, mandara a acuñar monedas, para 200 monedas de onza y 400 de a cuarta, como esta que vemos.
Asimismo los trajes de los reyes de armas y el pendón, haciéndose por cuenta del real alférez, todas las demás monedas que por su parte quiera voluntariamente regalar. En ese momento también es prudente señalar que la lealtad a los reyes, pasamos, aquí está, ahí está bien por favor, que la lealtad a los reyes en Jalapa ya se había expresado con anticipación. El 30 de mayo de 1761, los jalapeños de igual forma juraron fidelidad al soberano Carlos III, como lo demuestra esta publicación del autor anónimo que se llama Idea Mercurial y Descripción de la plausible jura nuestro Señor católico Carlos III de España. Con motivo de ello se mandó a acuñar esta moneda que está en la parte de abajo, que definitivamente para mí ha sido imposible localizarla, solo la referencia bibliográfica que está en la Biblioteca Nacional de Chile. Es importante también destacar ahí que en ese evento tuvo una participación especial un personaje que conocemos nosotros en la historia de la ciudad como Manuel de la Sota Riva. Él fue esposo de María de Teresa de Medina y Miranda, que nació ella en Jalapa el 16 de septiembre de 1773, y que su esposo, don Manuel de la Sota Riva, pues ya estaba en estos territorios. Hay que recordar que ella fue una activista con fines independentistas que participó en 1814 y que por su parte don Manuel de la Sota Riva firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821 a invitación de Iturbide. Luego en la siguiente imagen vamos a entrar a otro objeto, por favor, que es el albarelo de la raíz de Jalapa o los polvos de Jalapa. El botamen es un contenedor, un bote de una oficina de botica. En la época antigua los tarros y recipientes se utilizaban en las boticas para conservar las materias primas necesarias para la elaboración de sus remedios y fórmulas magistrales, así como para almacenar los medicamentos que ya habían sido preparados. La botica pasó a ser un lugar donde se elaboraban los medicamentos, actualmente a ser un sitio donde simplemente se dispensan especialidades previamente fabricadas por las grandes multinacionales farmacéuticas. El tarro de nuestra disertación, como lo dice aquí, está decorado con una alegoría en forma de dos cornucopias de color magenta o rosa intenso, en las que penden flores multicolores que forman guirnaldas que rodean un óvalo central con fondo blanco enmarcado en negro con finas líneas doradas, a cuyo centro se lee Raíz de Jalapa o Ratse Jalap. El conjunto se apoya sobre los brazos de un ancla en oro que significa la esperanza de la salvación. Atrás, al centro, se reconoce el báculo de Esculapio, emblema de la medicina. Hay que recordar que muy cerca, en Naulinco, está una botica que es La Purísima, que es un bien patrimonial de la ciudad de Naulinco. Hay otro botamen, por favor lo pasamos. Este es de cristal color ámbar, tiene 21 centímetros de alto por 6.4 de diámetro y contiene una porción aproximadamente del 70% del polvo de Jalapa, es decir, tiene más del 50% y en su interior, y como podemos leer, se ve en la etiqueta frontal con un papel adornado el nombre de polvo de Jalapa. El encuentro y la conquista cultural que inició en el siglo XVI incorporó muy pronto esta planta curativa en beneficio de la salud pública. Por sus propiedades se le identifica en el manuscrito azteca el Códice de la Cruz Badiano como Belicpachtli, cuya figura la investigadora Emily Walcott Emart en 1940 afirmó que corresponde a la hipomea purga, conocida por los naturales como un purgante por su raíz. Por otra parte, investigadores del Instituto Nacional
de recursos bióticos que tenemos aquí muy cerca en el Parque Francisco Javier Clavijero. También la tiene identificada como una flor silvestre que crece en suelos ricos de materia orgánica, en terrenos húmedos, bien drenados y a baja sombra, como son muchos de los terrenos que rodean el entorno de la ciudad. Hay una serie de elementos decorativos en cuanto a estos botellones. Podemos pasar a una siguiente. Bueno, aquí estoy rescatando que muchos autores la han descrito y la han recuperado. Tenemos a un maestro egresado de la Normal Veracruzana que fue autor de muchas publicaciones muy interesantes de carácter todos botánico, que es don Luis Murillo. Él era originario de Teciutlán, Puebla, pero sale en la primera generación de la Normal Veracruzana. Él se especializa prácticamente en hacer libros sobre temas de biología para las escuelas normales y las escuelas primarias del país. Y en una publicación que hace dedicado a la flora de Jalapa, hace una ilustración. El libro es del año de 1929 y nos deja una ilustración de lo que es la planta, la Ipomea purga, en plena floración. Ahí agregué una fotografía del maestro porque, bueno, forma parte de una memoria que tenemos muy presente. Hay que recordar que en los tiempos en que nos visitó el barón Alejandro de Humboldt, él nos deja registrado que en el ensayo político, en las balanzas comerciales del puerto de Veracruz, dice que entre 1802 y 1803 salió una remesa para Europa de 5.200,5 quintales, equivalente a un poco más de 239,000 kilos. Lo mismo se consigna en las balanzas formadas entre el 22 y 24, que señalan haber mandado a Europa 86,000 kilos, los cuales representaban para aquella época 33,191 pesos. Como puede verse, la raíz de Jalapa constituyó por muchos años el producto que favoreció la actividad económica de los comerciantes locales, quienes le dedicaron tiempo y esfuerzo para cultivarla y exportarla al mundo a través de las flotas transatlánticas. Después de que Francisco López de Gómara diera a conocer en su escrito la ubicación geográfica de un pueblo que se llamaba Jalapa allá en 1568, y posteriormente nuestro cronista Bernal Díaz del Castillo, cuando publicó en 1632 su historia verdadera, que dio a conocer la existencia de un pueblo en el mundo que se llamaba Jalapa, escrito con X, bueno, la Ipomea purga o la raíz de Jalapa va a contribuir a la universalidad del término de Jalapa, como al final de esta historia lo vamos a ver con los chiles jalapeños, ¿no?, de la empresa que pues le dio nombre y fama al pueblo de Jalapa. Por favor, vemos la siguiente. Ahora quiero compartir con ustedes el terno habitual para tomar café o té. Aquí hago una remembranza de cómo era el Jalapa de 1900, en el cual pues la fuerza eléctrica de la moderna compañía de luz y fuerza motora establecida en Jico nos daba una carga de energía eléctrica a la ciudad para cambiar lo cotidiano. La ciudad había trascendido del imaginario nacional como la Atenas de México por verse fundado aquí la primera y modelo de escuela normal para todo el país, que fue la Normal Veracruzana, la réplica para todos los estados de la República. Por eso es Atenas Veracruzana o Atenas de México. Nada menos que Salvador Díaz Mirón había publicado aquí su libro, la obra Lascas, en donde venía una obra de la oración del preso, una poesía que le valió gran crítica favorable. Pero en el centro de la ciudad, aquí muy cerca de donde estamos, estaba un empresario que se llamaba Emilio Saenger, de origen alemán, fundador y propietario en 1886 de la única casa principal de joyería denominada Relojería Alemana. De sus actividades comerciales y de importación, podemos citar que entre 1890 y 1900 aparece ejerciendo ese mismo oficio,
primero en el número 27 y después en el 1 de la primera calle, ahora de Juan Enríquez, y su establecimiento, refiere el señor Songworth, se hallaba hermosamente amueblado y surtido de joyas y de relojes de todas clases, de espejos y de pinturas. La especialidad consistía en artículos de música, incluyendo pianos de todas clases superiores y música para toda clase de instrumentos. También se hace mención que era el único agente de la cervecería Toluca que surtía vinos y licores importados de marca. Como empresario exitoso de su tiempo, se anunciaba lo mismo en la línea de cristalería como de armas, y estableció una planta para la manufactura de aguas minerales, fungiendo como agente de la fábrica de hielo y gaseosa La Estrella, que estaba en la parte baja de la ciudad, donde ahora está un banco después de Úrsulo Galván, de tal suerte que gozó de prestigio de ser un hombre honrado y merecedor de su confianza. A su inteligencia y visión debemos la edición de más de una docena de novedosas y originales tarjetas postales, a través de las cuales descubrimos las miradas ingenuas de personas del pueblo. Finalmente, el terno que estamos viendo, lo pueden pasar por favor, tiene 2 o 3 más, creo que 2 aquí, pues dice aquí muy claro que es un objeto de estilo Art Deco, obra de los diseñadores que la empresa contrató para dar a cada artículo las características de su obra. La empresa es una empresa alemana ubicada en la Ciudad de México, con una filial en la Ciudad de México, y bueno, desde luego es una obra de arte. Podemos ver las siglas de la empresa, que es Gutenbergisch Metal Work Factory, fábrica de artículos de acero, y allá vemos en el cintillo el nombre del empresario, Emilio Sanger, Jalapa, y aquí están los puños que están impresos en el plato y en la taza para que podamos apreciar esa verdadera joya que se ha preservado durante muchísimos años. Después, otro objeto que me pareció muy curioso de analizar, por favor, es este. Ahí tenemos una tarjeta postal a manera de publicidad comercial de la Casa Olivier en el año de 1906. No sé si la puedes reducir para la lectura, no se deja, o es muy chiquita la pantalla. Bueno, vemos a una joven mujer representada ahí, vestida a usanza de torera, y bueno, como lo vamos aquí describiendo, en España había unas damas que tenían la característica de representarse como toreras, un asunto complicado en España porque no había mucha simpatía por ellas. El grupo se conoció como las señoritas toreras, vocación que en España la prohibieron en 1908, pero que había tenido una gran aceptación en las plazas, en los colosos españoles. Dice que la imagen de la fotografía es una mujer joven, torera, vestida de luces, banderillera o rejoneadora, con una feminidad asumida que con su gracia y juventud marca una época dentro de la tauromaquia de los primeros años del siglo XX. Las señoritas toreras, ella se presenta, posa sentada con las piernas abiertas sobre una silla colocada al revés, como un gesto que demuestra poder o autoridad, calza zapatillas y sostiene en la diestra un tabaco. Hay una leyenda en la parte superior que dice: Olivier hermanos, desea usted un feliz año, Jalapa, enero 1 de 1906, que se reproduce en la parte posterior de esta publicidad. A continuación tenemos otra publicidad de la misma casa, que es un abanico plegable en 3 partes. Está impreso por una empresa Machado, y bueno, como se puede leer ahí, es un objeto para conmemorar las fiestas de la primavera por el Departamento del Distrito Federal de la Ciudad de México entre el 19 y 27 de abril para el concurso mundial de belleza Miss Universo,
patrocinado por los trajes de baño Catalina, que tuvieron mucha fama, algunas damas lo recordarán. Y bueno, hay que recordar que esta publicidad es una motivación para comprar los trajes Catalina en los almacenes de la Casa Olivier, ubicada en Enríquez número 2, y viene el teléfono, y dice que además es la única casa que tiene los precios más bajos que en la Ciudad de México. Aquí hay que recordar algunas cosas. En 1903, los hermanos Julio y Andrés Olivier aparecen constituidos en Jalapa como propietarios de cajones de ropa y del negocio Sombrero de Copa, notable comercio para los caballeros en el centro de la ciudad. En 1906 la población de Jalapa oscilaba sobre 20.300 habitantes, y para 1919 la razón social aparece como Olivier Hermanos y Compañía, con el mismo domicilio, y el señor Andrés despachaba al frente de la mercería y ferretería La Bella Unión, que había sido en otro tiempo de don Manuel Mendoza Alba, otro prestigiado comerciante de principios del siglo XX jalapeño. Como empresa exitosa llegaron a administrar fincas urbanas, compraban billetes de banco, vendían seguros contra incendios, se desempeñaban como banqueros y ofrecían sus servicios para abrir cuentas, promover importaciones directas vinculados a contratistas de las principales fábricas del país. Para entonces, el almacén de ropa se le conoció como la Ciudad de México, con apartado 72 y teléfono 51, a cuyo frente estuvo por muchísimos años don Julio Olivier. También don Julio se desempeñó como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de la que había sido tesorero en el año 14, y desde la cual publicaron e imprimieron billetes ante la falta de circulante. En 1921 la publicidad de los servicios que ofrecían se extendía a un departamento bancario, giros, cobranzas, descuentos, corresponsales de los principales bancos del país y administradores del aserradero de Tonalaco, Perote, comerciando ocote y encino de suprema calidad. Es decir, tenían un mundo aparte de la empresa del giro de ropa. Asimismo, se daban a conocer como exportadores de los productos de la región y cobraban comisiones y consignaciones. El giro principal de la tienda siempre fue de ropa fina y novedades de importación con excelente calidad, que los colocó en la preferencia de muchas generaciones. Las familias jalapeñas y guardan por ellos un grato recuerdo, y en este abanico plegable de cartón que promueve las fiestas. A partir de 1952, la Casa Olivier cambió de nombre como Casa Olivier S.A., y para entonces un sobrino de los fundadores, el señor Pablo, del mismo apellido, mantuvo la línea comercial hasta su relevo con los nuevos propietarios de origen español, que la siguen administrando ahora en su domicilio de Plaza Cristal, ¿no? Porque hubo que reubicarla del centro. Sabemos que no se fueron porque se hubiera muerto la tienda. Les pidieron las propietarias el inmueble, como lo hicieron con los señores que alquilaban el banco y la zapatería. Finalmente la Casa Olivier, me decía don Emilio, que estaba pagando un promedio de 75,000 pesos mensuales y le habían subido la renta a 120,000 pesos, lo cual lo obligó mejor a concentrarse en la tienda de Plaza Cristal. Luego vamos a ver otro ejemplo importante de objetos cotidianos: los dineros, el papel moneda fraccionario del periodo carrancista. A eso le llamamos un caos financiero en el estado de Veracruz. En cada una de ellas traté de explicar brevemente los elementos que lo componen, y aquí es importante traer a cuenta que la especulación y crisis que vivió en el país, mientras don Venustiano Carranza cobraba impuestos nacionales en oro y pagaba sus gastos con papel carrancista, echando mano de las emisiones que venía haciendo desde el año 13, con el oro liquidaba la importación de armas y con el papel a la vida cotidiana. Las consecuencias de tales emisiones fueron funestas y no tardaron mucho en resentirse
pues con el circulante excesivo vino la devaluación del papel moneda de su gobierno, a tal grado que su valor adquisitivo descendió hasta solo representar el 1% de su primitivo valor. La depreciación, en principio, solo los billetes impresos tuvieron ese impacto y alcanzaron después a los llamados infalsificables del American Banknotes, que seguramente algunos de ustedes conocen, unos billetes muy grandes que tienen los volcanes al centro y dice Veracruz, que se imprimían con el gobierno del señor Carranza. Además de los billetes descritos, se permitió la circulación de unos procedentes del Banco Nacional de México, de Londres y México, y de diversos bancos de los estados, así de exorbitante el número de papel circulante, la adquisición de armas al extranjero y algunas exportaciones clandestinas de oro acuñado deterioraron el valor del peso frente al dólar, que a mediados de 1914 costaba 3.75 y en el mes de marzo del 15 se pagaba a 9.25. Para cubrir la falta de moneda fraccionaria, Carranza autorizó también, a través de varios decretos, la fabricación y circulación de pequeños cartones de 5, 10 y 20 centavos, y el total del valor que alcanzaron esos papeles fue de 11 millones de pesos. Debido a la multiplicidad de emisiones, no solo militares, sino también de civiles, de gobiernos municipales y estatales, e incluso de particulares, haciendas, fábricas, comercios, todos ellos emitieron sus propias piezas, algunas metálicas, pero la mayoría de papel o de cartón, sin ningún respaldo, y por consiguiente se devaluaron mucho y rápido, como fue el caso del señor Eduardo J. Krill, quien era hijo del legendario hacendado industrial, banquero y político Enrique C. Krill, aquel de Chihuahua es suyo, o como hay una frase por ahí, Chihuahua, usted es de Chihuahua, no, Chihuahua es mío, ¿no? Antecesor del actual senador, y de Ángela Terrazas, que estableció su casa bancaria Eduardo J. Krill y compañía en la Ciudad de México en el año 12. La sucursal de Jalapa de esta firma produjo una serie de billetes fechados entre el 1 de junio del 14 y hubo 4 denominaciones, 5, 10, 20 y 50 centavos. Hay una serie de denominaciones grandes por números para saber de dónde son. Y luego dice que el 2 de octubre del año 14 el ayuntamiento de la capital del país le dio a la empresa una semana para reclamar los billetes, por lo cual dejaron de circular. Por otra parte, y con la finalidad de unificar hasta donde fuera posible la circulación de papel moneda y fijar las obligaciones del gobierno, el primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo prohibió el desplazamiento de billetes emitidos por los caudillos revolucionarios, declarando nulos y sin ningún valor todos los otros, fuera de los emitidos por su gobierno, con la promesa del canje de la Tesorería General de la Federación, como en su oportunidad lo comunicó por escrito y para efectos de la entidad el secretario general de Gobierno, Heriberto Jara, con fecha 16 de enero de 1915 en el puerto de Veracruz, que era la residencia de los poderes que encabezaba el general Cándido Aguilar. A estas disposiciones normativas tuvo que adecuarse la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa. Pasamos. Aquí están dos tipos, son las caras, las frentes y vueltas, de dos tipos de billetes que se hacían en Jalapa, que eran de circulación de la Cámara Nacional de Comercio a través de los bancos. Se calcula que durante 1913 a 1916 se emitieron billetes por el monto de 1.260 millones de pesos, lo que provocó una inflación, depreciación y aceleración inmediata, incertidumbre y descontrol económico de la población. Aquí en la fecha de datación de estos billetes hay algunos detalles que quiero particularizar. Vemos que son muy pequeñitos, miden 5 por 8 y 3 centímetros de ancho. Se emitieron en 1915. Al centro está el escudo de armas de Jalapa, en cada uno de ellos. Creo que había echado aquí.
está el escudo de Jalapa en la esquinita. Y por el otro lado, pues tienen un valor nominativo de 5 o 10 centavos, no, de 5 centavos. Y además tienen la firma, está el monograma en la parte posterior al centro, se ve muy poco, que es de la Cámara Nacional de Comercio, con la letra CNC, Jalapa, y hay valor nominativo de 10 centavos, y las firmas son del comisario don Luis Caraza, que para muchos de nosotros tiene repercusión, los dueños de lo que es la Concha y todo esto que está de aquel lado. Después tenemos como presidente a don Emilio Leisegui, comerciante destacado que participó en la vida política del estado y de la ciudad, y el tesorero es don Julio Olivier, de lo que mencionaba yo hace rato. Él firma como tesorero especial en ambas emisiones, en la del Banco Mercantil como la del Banco Nacional de México. Son unas piezas por lo demás interesantes. Después vamos a ver otro ejemplo de este mismo dinero que circulaba, que ahora son lo que llamamos los bilimbiques, esta moneda carrancista que también circuló durante una gran jornada, y todavía son mucho más pequeños, muy chiquitos realmente, tienen una medida de 5.8. Están emitidos en 1915 y en ellos se lee la frase, está al centro, está el retrato laureado del presidente Francisco I. Madero. En la parte superior dice: gobierno constitucionalista del Estado libre y soberano de Veracruz, llave, y el valor nominativo es de 5 centavos. La firma estampada es de un señor A. de Shams del puerto de Veracruz, y prevalece el emblema o el escudo de armas de la ciudad de Jalapa. Es decir, dinero que circulaba desde la capital del estado. Seguimos con otra pieza, por favor. Y ahí vamos a encontrar la medalla escolar o el premio de la aplicación. Es una medalla de 3.1 milímetros de diámetro con una argolla para colgarla. Al centro se lee premio a la aplicación 1888. En la parte superior e inferior, entre representaciones de hojas de laurel, tiene en relieve una leyenda que dice: Liceo Jalapeño, colegio dirigido por Eduardo Audirac, y el reverso es liso. Hablamos aquí de que en el transcurso del siglo XIX se configuró la escuela como un espacio que ahora la nueva sociología denomina el adultocentrismo, en donde se encierra a los niños para recibir instrucción con los saberes elementales, como fue las escuelas de letras, de primeras letras, las escuelas amigas o las escuelas donde se enseñaba lectura, escritura y aritmética. La escuela de aquella época se diferenciaba entre varones y niñas, y lo que garantizaba el paso de un nivel a otro eran los exámenes conocidos como certámenes, que se traducían en un evento de carácter público al que se invitaban las personalidades de la localidad, quienes se convertían en garantes de los conocimientos que habían adquirido los niños, pero sobre todo del buen papel que tenía la escuela y sus profesores. Su importancia social resultaba tan significativa que de ello se daba cuenta en los periódicos de la localidad, que es algo muy común, que vemos que se están convocando exámenes tanto en escuelas primarias como en el colegio preparatorio, y viene el día del examen y los sujetos que van a ser evaluados, invitando a la sociedad para que vaya y sea testigo de la evaluación. Para mostrar las prácticas de la escuela estaban los reglamentos escolares, donde se relacionaban los exámenes con los premios y los castigos, que formaban parte de un elemento importante de la disciplina, pues se formaba pedagógicamente al educando con recompensas y castigos. Se acordarán del calabozo, que en muchas escuelas funcionó durante un tiempo. Los tipos de recompensa eran variados y con ellos se excitaba a los alumnos al sentimiento del honor resultado de las buenas notas,
con que se obtenía un mejor lugar en el aula, la inscripción en el cuadro de honor o la satisfacción de recibir públicamente una medalla relativa a honrar el deseo de perfeccionarse íntimamente asociado para complacer a los padres y a los maestros. En la ciudad funcionó desde la tercera parte del siglo XIX el Liceo Jalapeño, casa de estudios primarios y secundarios dirigidos por Eduardo Audirac, profesor titulado y catedrático del Colegio Preparatorio. Los tiempos de estudio iniciaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 13 horas y continuaba otra jornada a partir de las 13 horas hasta las 6 de la tarde, cursando las siguientes ramas: primer año de latinidad, música instrumental, música vocal, dibujo natural, dibujo lineal, dibujo a la aguada, idioma francés, historia universal, historia patria, geografía física, política y astronómica, geografía especial de México, geografía particular del Estado, aritmética mercantil, aritmética teórico-práctica, aritmética elemental, geometría castellana, caligrafía, lectura explicada y catolicismo. En el año de 1874 ofertaba la clase de idioma inglés y teneduría, que auguraba que para 1875 se perfeccionaría. La lista de profesores estaba compuesta por un presbítero, Narciso Vidal, que impartía la clase de catolicismo, Luis G. Audirac, latinidad, Joaquín María Aguilar, música, que era un extraordinario músico de origen español, Antonio Espinosa daba dibujo, y como auxiliar estaba un señor de nombre Manuel Franco. Entre los alumnos mayores estuvieron, entre los que pude identificar, don Miguel Icona, don Sebastián Canovas, don Manuel Huidobro y don Ildefonso Trigos. De los personajes son muchos más, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer un recorrido por nuestras boticas, que son emblemas de la historia de la ciudad. Hablando del concepto de que la botica queda en el apartado de un proceso químico que se hacía en el espacio, a diferencia de la cuestión mercantil que hoy día se maneja por las transnacionales. Dice: dos ilustraciones en color impresas sobre papel, dos parejas jóvenes de inspiración griega, en donde la idea del romance y el arte conjugan una combinación perfecta. En la parte posterior tienen incorporado de fábrica una percha para colgar, son publicidad comercial. El marco tiene un passepartout, es decir, pequeña María Luisa, con 24 centímetros y 16 de ancho, y las ilustraciones son de color en un papel ilustrado brillante de muy buena calidad. La botica de Santo Domingo se fundó en 1848, quisieras, y probablemente todos reconozcan esa esquina, y se localizaba en la esquina de la calle principal, esquina José Manuel de Empáramo, hoy Enríquez y Carrillo Puerto. En este acreditado establecimiento se encontraban con seguridad un surtido de drogas, productos químicos y especialidades farmacéuticas de los principales centros de Europa y de los Estados Unidos. Sus fórmulas se despachaban con toda escrupulosidad y esmero. Además contaba con perfumería de las mejores marcas francesas e inglesas y ofrecía servicio nocturno sin alterar los precios. Para 1874-75 había en la ciudad registradas 5 boticas. José M. Cambas y Manuel Mora tenían su establecimiento cada uno en la primera de Belén, es decir, la primera de Lucio. Manuel Quirós en la calle Nueva, en Benito Juárez. Juan Pérez Redondo y Ildefonso Trigos en la primera, Juan Enríquez. Y por otra parte estaba Ángel Trigos con la actividad empresarial, administrador de una bodega de abarrotes, y tomaba el cambio de letras con domicilio en la primera calle de Manuel Gutiérrez Zamora. Para 1890 Jalapa tenía 18,000 habitantes y los boticarios eran Rodolfo Casas de la Botica Nueva en la primera de Lucio, Manuel Osada Gutiérrez, José María Pozos, y perduraban José Rivera Cambas, Juan Pérez Redondo e Ildefonso Trigos con la Botica de Santo Domingo.
Don Ángel Trigo se desempeñó como alcalde en el Ayuntamiento de Jalapa en el periodo de 1900 a 1901. En 1903, ¿qué pasó? Creo que se apagó la batería. Es que no la conectaron. No. Perdón. Había conectado. No estaba ahí. No sé qué la conectado, disculpe. Bueno, lo sigo compartiendo con ustedes porque es de Don Ángel. En 1903 a la lista anterior se agregó la botica Lucio del profesor A.F. Rangel y compañía, que la tenía en la primera de Lucio y en la tercera de Juárez, con importaciones directas de los principales centros productores de drogas como medicinas de patente, y además era distribuidor de los productos de Elizabeth Arden. La señora Arden o señorita Arden es la leyenda de la cosmética que estableció la industria de belleza en los Estados Unidos en 1910. 16 años después, en 1919, estaban constituidas El Calvario de Manuel Cancela, Farmacia Roja de José M. Domínguez, La Piedad de Antonio Fita, la de San Antonio de Benito F. Medina, la Pasteur de Juan Rojas y compañía, la San José de José de Jesús Vega Santiago, y después la la Santiago de Amador Zafra, y para entonces la de Santo Domingo, a cuyo frente estaba la viuda de Ildefonso Trigos. Para 1923 ya no existía la farmacia de Santo Domingo y en su lugar estaba establecida la Farmacia Roja en copropiedad con los señores Guillermo Lecuona, José M. Domínguez y Enrique Hobart. Ahora sí la aprendemos, para que puedan ver lo que sigue, porque vale la pena mucho. Perdón, apague. Dime. Aprovechando una duda, la farmacia Rex forma parte de Bueno, está ocupando un lugar que en su momento ocupó la farmacia de Santo Domingo. Pero eso es, podríamos decir, es reciente, ¿no? La familia Roja. El señor Cancela. Sigue Tula. Como ustedes apreciarán, es un tema interesante, bueno, nos fascina, pero hay que buscar mucho. O sea, es una búsqueda, e ir vinculando a cada uno de los elementos, ¿no?, para poderle dar cohesión a todo esto. Pero al final, digo, resulta apasionante, como temas como este que les voy a mostrar. Estamos, ustedes también, la mayoría recordarán que tuvimos un grupo muy representativo de cargadores de número en la ciudad, de los cuales a lo mejor el que más recordamos por su personalidad fue don Juan Herrera Vázquez, don Juan Otto. Tenemos la placa número 1, ahí está su nombre. De don Miguel Franco está hecha en plata. La de don Ángel Montano Alvarado, número 8, que está hecha en bronce. La 13 de don Juan Herrera Vázquez, que todos tenemos en la nostalgia, en bronce. Y la de don Porfirio Pineda Hernández, que es de acero inoxidable, el número 14. Entre los siglos XIX y XX, quienes desempeñaban el digno oficio de cargador tuvieron que adecuar sus habilidades a las exigencias del desarrollo tecnológico e industrial que apresuradamente innovó los medios de transportar,
primero con el ferrocarril y después con la modalidad del autotransporte de carga, pero eso no impidió que la comunidad lo siguiera contratando por su acreditada honradez. En 1837 Jalapa contaba con 27 cargadores, según el estado que manifiesta a que están dedicados sus habitantes, que se resguardan en el Archivo Histórico Municipal, siendo la de Labrador la actividad con mayor número de personas en la ciudad, 200, 12 en Las Ánimas, 74 en el Castillo y 90 en el Molino de Pedreguera, en contraste con 62 panaderos y solo 4 religiosos franciscanos. En 1919, 82 años después, se tienen registrados con nombres y domicilios 69 cargadores asignados a varios varones, lo que representa un significativo gremio de trabajadores al servicio de cargar y trasladar mercancías, incluso de gran peso y volumen, a partir de su habilidad y fuerza física. Tradicionalmente el número se diseñaba sobre una pequeña superficie metálica, fuera plata, bronce o acero, y lo portaban sujeto a una cuerda que atravesaban sobre su torso o sujeto al cinturón, siempre que pudiera ser visto por las personas interesadas en contratar el servicio, pues a ello el portador de la placa garantizaba certidumbre y honradez en el desempeño de su trabajo, regulado por el ayuntamiento y avalado por empresarios y comerciantes de la ciudad. Seleccioné 15 nombres. Miguel Franco aparece en la lista del 19, como está aquí la placa. 2, Lucio Rivera, que vivía en la segunda de Azueta. Encarnación Pérez, el número 3, que vivía en Melchor Ocampo. Sacramento Rodríguez, 4, que vivía en Morelos. Santiago Molina, 5, en la segunda de Landero y Cos. Miguel Aguilar vivía en El Dique. Rafael González en la cuarta de Victoria. 8, Francisco Quirós en la cuarta de Clavijero. Pero tenemos un 8 que perteneció en vida a don Ángel Montano Alvarado. Estamos hablando que don Ángel Montano Alvarado nació en el año 17, de tal manera que el número era ya una segunda, tercera o cuarta vuelta conforme se iban falleciendo o iban dejando de prestar el servicio. Quirino Lobato vivía en San Miguel. Santos Molina, el número 10, vivía por el Cementerio Viejo, lo que hoy le llaman 5 de febrero. Telésforo Hernández vivía en la quinta de Azueta. Sacramento Rojas vivía en la cuarta de Morelos, y el 13 en todos los listados está vacante. El miedo o superstición al número 13 tiene su propio término, triscaidecafobia, y sin base científica se le considera un número de mala suerte, nada más errado, puesto que el número no puede tener efectos negativos en las vidas de las personas, como lo demostró Juan Herrera Vázquez, que en 1932, al cumplir su aniversario número 13, a iniciativa de su papá y cumplidos los trámites, recibió del ayuntamiento el permiso número 13 para desempeñarse como cargador, quien por su valía moral, a la par de sus otros compañeros, cultivó innumerables afectos de la sociedad y legó para la posteridad un ejemplo de trabajo, bondad y amor por la música. Juan Herrera Vázquez nació, pasamos a la siguiente, en 1919 y falleció en 1989. Aquí está don Juan, el segundo de derecha a izquierda. Y el 14, que en el listado original no está asignado a nadie, pero yo calculo que don Porfirio Pineda, que es la placa pequeña que vimos, él nació en 1915 y murió en 1990. Y revisando los números, en 1919 había 97 cargadores con número, y este correspondía a don Rafael Cabrera,
que vivía en el centro, en Primo Verdad 35. Hermosa fotografía, ¿no? Realmente es de nostalgia. Muy joven, don Juan. Seguimos, ya vamos a terminar con y luego vamos con un elemento musical importante de la ciudad, la orquesta típica jalapeña. Es un escudo de Jalapa bordado sobre tela con la leyenda típica en la parte superior, 16 centímetros por 10 de ancho, y se utilizó a manera de distintivo del grupo musical, que se lucía cosido sobre el lado izquierdo de una prenda, camisa, que formaba parte del uniforme cómodo y natural que vestían los intérpretes sin perder su profesionalismo. Si quieres pasamos a la siguiente. La orquesta se fundó en 1939 bajo la dirección del maestro Salvador C. Martínez, que había nacido en 1905 y falleció en 1957. Era originario de Tlapacoya, en Veracruz, y radicado desde temprana edad en esta ciudad, donde desarrolló todo su talento artístico. El grupo se constituyó inicialmente por 9 aficionados, amantes de la música universal, hombres sencillos dedicados a diversos oficios como peluqueros, zapateros, albañiles, carpinteros, un par de empleados del Departamento de Salubridad, un intendente de la Escuela Industrial de Señoritas y profesores de educación normal que por las noches invariablemente se reunían en el domicilio del maestro Martínez, en el número 7 de esta calle. El edificio que colinda era la casa del maestro Salvador Martínez, para ensayar en largas veladas los arreglos y composiciones musicales que él realizaba a las letras escritas por sus buenos amigos y animadores espirituales, el contador Darío Martínez Soto y el profesor José Luis Melgarejo Vivanco. Para ese entonces el gobierno del estado que presidía el licenciado Miguel Alemán había organizado muy diversas actividades culturales con el fin de difundir las potencialidades económicas, industriales, geográficas y de desarrollo de la entidad. En esos eventos participaron con 3 violines, un violoncelo, 2 guitarras, un bajo quinto y un contrabajo, causando las más emotivas expresiones de halago por sus brillantes interpretaciones. Desde ese momento la orquesta típica había de ofrecer audiciones en casi todos los eventos políticos, sociales y culturales, incluso en recepciones privadas y a visitantes distinguidos de la ciudad. Aumentó a 13 el número de sus miembros y a partir de esa época las oportunidades de difundirse se ampliaron exitosamente. Con el apoyo del licenciado Fernando Casas Alemán, gobernador sustituto, la orquesta típica se presentó el 23 de julio de 1939 en la Ciudad de México para desempeñar parte importante en el programa de la Hora Nacional, radiodifundida por la estación XCDP del entonces Departamento Autónomo de Prensa del Gobierno Federal. La aceptación popular nos hizo esperar y en poco tiempo quedaron colocadas dentro de los principales grupos musicales de su género, el mejor grupo orquestal de la República, amenizando diversos actos oficiales, tanto en la capital como en el interior del estado, y transmitiendo en las estaciones de radio XEU, XEHB del puerto de Veracruz, XEAG y XECW de Córdoba, XCW de la capital del país, como XEBF de Jalapa. Cabe mencionar que en muchos de estos eventos los integrantes de la orquesta se presentaron luciendo un modesto uniforme de estilo jarocho adquirido por la bondadosa cooperación de don Darío Martínez Soto, persona amante de las bellas artes y que desde el comienzo de la actuación del conjunto se propuso estimularlo moral y materialmente, de tal manera que su altruismo se debió en gran parte al mantenimiento y el progreso constante de la mencionada orquesta, máxime si se tiene en cuenta que la totalidad de sus componentes se había incrementado a 31, todos trabajadores de muy diversas actividades y de humildes posibilidades económicas. La crítica de la época lo describió: el maestro Salvador C. Martínez es muy competente en la materia, sabe aprovechar las melodías para hacer resonar en forma verdaderamente brillante al grupo, las composiciones son derroches de inspiración
y desarrollan una labor patriótica al difundir nuestra verdadera música popular de nuestros campos, que llega al alma y la eleva a las regiones del deleite espiritual más puro. Muchos fueron los triunfos de la orquesta, lo mismo en Puebla, Tlaxcala, Palacio de Bellas Artes, Cuernavaca, Oaxaca, Guadalajara, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, donde recibieron premios y fueron correspondidos con sinceros elogios y nutridos aplausos. Dentro de las diversas personalidades que tuvieron la oportunidad de escucharlos, el señor Emilio Azcárraga en 1941 escribió lo siguiente: espero hacer por lo menos una transmisión en Jalapa a la semana, pues el país los debe conocer. El grupo lucía un airoso y elegante traje de charro y se organizaron por instrumentos y voces de la siguiente manera. Ahí la fotografía es en Palacio Nacional. Están acompañados de don Adolfo Ruiz Cortines, que era el próximo presidente de la República, secretario de Gobernación. Del lado derecho de ustedes está don Rogelio de la Selva, que era el secretario particular del presidente alemán, que está al centro. Don Salvador Martínez, director, don Fidencio Bermúdez, Máximo Romero y Miguel Vigueras y Enrique Maldonado, Héctor Serrán, Domingo Aburto y Rafael Galindo, Celio Ortiz y Elías Reyes eran los violines. Algunos también podrán recordar a don Domingo Aburto, que tuvo por años una peluquería en la parte baja del Hotel Salmones, muchísimos años, ¿no? Don Domingo. Manuel Cerecedo, Roberto Barranco, Celso Ortega, Gervasio Pérez y Manuel Martínez Soto, mandolinas. Manuel de Vargas y Taurino Ramírez, sellos. Mario Lestrade, Alfonso Vázquez, José Rivera, Pablo Basurto y Luis Ortega, su abuelo, guitarras. Antonio Vázquez, bajo de espiga. Esteban Ochoa, salterio. Teófilo Basurto y Alonso Alcalá, serrucho. Ernesto Rodríguez y Rafael Muñoz, contrabajos. Ricardo Madrid, que lo conocimos, algunos de nosotros, batería. Mario Lestrade, Pastor Muñoz, Miguel Rodríguez, cantantes, y Agustín Rodríguez Martínez, declamador. La orquesta se mantuvo vigente por un periodo de 9 años de un intenso trabajo en el domicilio del director musical, creando e interpretando las más bellas obras musicales. En 1944 el maestro Salvador se reincorporó a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de la que había sido su primer concertino en 1929, cuando ésta se fundó, y dedicó parte de su tiempo a la formación en las escuelas Normal Veracruzana y Facultad de Música, por él iniciada en julio 1 de 1936 bajo el nombre de Conservatorio Libre de Música y Danza, donde hoy están las oficinas del OPLE. En mi escritorio aún están pendientes otros objetos esperando ser interrogados para que con sus enseñanzas refrendemos arraigo, identidad y orgullo jalapeño. Cerramos. Bueno, aquí se ve don Salvador. A lo mejor los comentarios es, bueno, don Salvador fue fundador del Club de Ajedrez de Jalapa, que estaba en Juárez, casi esquina con Lucio. A lo mejor aquí podemos ver los escudos bordados pegados en la ropa. Regresamos una, por favor. Otra más. Y bueno, ahí se aprecia muy bien el escudo que está en la ropa. Es una fotografía en Tlacotalpan. Aquí se pierden, pero también están. Y si quieres regresarte al inicio, la pieza realmente es una joya que se conservó felizmente durante muchísimos años, no ha desmerecido nada. Retornamos nuevamente para cerrar. Y llegamos a lo que para todos nosotros tiene una nostalgia. En 1913 se identifica el comercio Las Palomas, casa establecida en 1885, con domicilio en Clavijero y Parque Juárez. Nada más cruzamos el parque. El propietario, don Vicente Jiménez, que además ofrecía aguardiente, licores de frutas del país y en general abarrotes nacionales como extranjeros. Pasa otro. Para 1919 localizamos referencias de Narciso Jiménez Guerra, propietario de la tienda de abarrotes La Jalapeña, en la segunda de Lucio número 6, mientras que Florencio, de los mismos apellidos,
Jiménez Guerra, se acreditaba como propietario del almacén de abarrotes La Unión de Vicente Jiménez en la esquina Segunda de Juárez y Segunda de Lucio. En ese mismo año, Arnulfo Saldo sigue promocionando chiles escabechados en Las Palomas del Parque Juárez, número 10, tienda y cantina. En 1921 hay referencias de la fábrica de chiles jalapeños en Las Palomas, tienda cantina, fundada en 1835, y el propietario Arnulfo Saldo, con domicilio en el Parque Juárez, número 10. Aquí tenemos champiñones, chiles en vinagre y vinagre que se vendían, y que muchos también de los que estamos presentes nos tocó la oportunidad de comprar aquellas latas, y que yo recuerdo por las actividades de mi padre, cuando uno viajaba constantemente a otras ciudades, le pedían como encargo que llevara uno pambazos, dulces de monja y chiles jalapeños como regalo. Eran las tres cosas que había que darse tiempo para llevarle a los camiones cada vez que había un encargo, ¿no?, de ellos. Yo lo que quisiera cerrar es contagiarlos a todos ustedes, que hagan el ejercicio de mirar hacia el interior de sus vidas y de sus hogares. Yo estoy seguro que ahí está guardado algo que, como esto, nos permite reconstruir la memoria de una ciudad a través de identificar esos elementos, esos objetos que andan por ahí, y algunas veces la siguiente generación con mucha facilidad los tira a la basura porque son cosas viejas, y que para nosotros que hacemos la reconstrucción de la memoria tiene gran significado y valor. Yo tuve el inicio de esta propuesta visitando el Museo del Objeto en la Ciudad de México, donde me llamó la atención encontrar una cajita pequeña, muy pequeña, de pomada como esa que se usaba del 666, que dice Farmacia Santo Domingo, Jalapa. Y a partir de ahí me puse a buscar, ¿no? Y ya después, bueno, hay obras que se han publicado al respecto. Digo, no es una idea original, todos nos nutrimos de esta transversalidad. El Museo de Londres hizo la historia de la humanidad en un tomo enciclopédico a través de los objetos que están ahí resguardados ahora, pero que fueron expoliados de diversas partes del mundo durante los tiempos en que Inglaterra dominó los mares. Entonces, pues yo creo que seguramente se van a encontrar con sorpresas, y lo más importante, este es un ejercicio de emotividad, de sentimientos, es una manera de interpretar el ejercicio de la memoria histórica a través del sentimiento. Muchas gracias. Si alguien quisiera aportar algo, se los voy a agradecer mucho, escuchar los comentarios. A mí me hizo pensar en la primera parte, ¿no?, la proclamación de Fernando VII en septiembre, cuando ya en España ya había llegado Napoleón Bonaparte, había impuesto a su hermano, y ver cómo los tiempos, ¿no?, lo que llegaba el barco a Veracruz, subía la noticia a Jalapa. En los 3-4 meses ¿sí?, de navegación cambió la historia de los reinos de América y de España. Sí, lo mismo que le sucedió al poeta nicaragüense, sí, ¿no? En 1910. En 1910, que salió con la representación de su país para venir a las fiestas del centenario, y cuando llegó a Veracruz ya había un gobierno de otra naturaleza y ya no tenía acreditación diplomática, ¿no? Y entonces, bueno, el presidente Díaz lo resuelve organizándole un tour por el estado de Veracruz. Ahí que me lo entretengan, ¿no? Para Rubén Darío, ¿no? Con él. Y bueno, llega a Jalapa, Coatepec y Teocelo, Rubén Darío y otros puntos, ¿no?, en esas intervenciones. La inmediatez de hoy, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí, Rafa, ¿alguien más? Maestro, ¿y esas monedas serían de cobre, de plata? Plata, todas son de plata. Gracias. Sí. Mandaron a hacer, por lo que se lee en el archivo, otras 200 porque no alcanzó para darle a los regidores, a las autoridades, a los militares,
porque todas las aventaron al público, ¿no? Para que la gente las conservara, y como vemos en la pieza, se aprecia que hay una perforación. Alguien la utilizó como a manera de colgante o dije, ¿no? Durante algún tiempo, y luego la quisieron recomponer y se ve que le pusieron soldadura, y bueno, la pusieron peor, ¿no? Lo hubieran dejado con el hoyito, pero bueno, son cosas que pasan en 200 o más años, ¿no? Y también me hace pensar, hace 30 años Guillermo Zúñiga mandó a hacer 200 medallas conmemorativas. No, fue el presidente municipal Carlos Padilla Becerra para conmemorar la declaración de ciudad. Es en la administración de don Carlos Padilla que se hacen. Quería también dar el seguimiento esas ahora. medallas, ¿no? Que son muy bellas también, ¿no? Ya no alcancé a llegar a ellas, pero bueno, hay seguramente más temas, impresas y todo lo demás. Pepe, ¿qué nos dices? A mí, plática me remonta A pensar que está guardado en casa. de los años y más que otra cosa, no son en relación a un objeto, sino a lo que está atrás del objeto. Por ejemplo, pues a mí me tocó vivir muchas de las cosas que mencionaste. Desde niño conocer a Juanote y tener la experiencia de que chamaco, mi mamá tenía un mueble que era como un sillón de para tres asientos, pero que el asiento se levantaba en la tapa, y la parte de abajo del asiento obviamente tenía sus brazos y su respaldo. Se levantaba la tapa y adentro era como una gran caja que estaba separada del piso. En esa caja mi mamá guardaba revistas. Entonces, en alguna ocasión, revistas de modas, en alguna ocasión llega Juanote, que pues, era como casi de la familia vecino del barrio que vivía en Montezuma. Sí. Nosotros en Zamora, la segunda de Montezuma. Nosotros en Zamora y Jesús Capare. Entonces mi mamá le habló a Juanote, dice, a ver, Juanote, a ver, por favor súbeme esta caja a la azotea. En la azotea había un cuartito de servicio. Pero no había una escalera como tal, formal, construida, sino que se ponía una escalera de madera, los que usaban los albañiles, siguen usándolas, ahora aunque hay de aluminio. Entonces, pone la escalera, Juanote se echa a la espalda ese mueble, que era un mueble grande, y sube los guaraches, sube la escalera, y a media escalera yo, el chamaco viéndolo así desde abajo, con el mueble cargando lleno de revistas, imagínate lo que pesaba eso. Va subiendo y se rompe uno de los peldaños, se le da el pie, un peldaño, se queda agarrado con una mano y acá el mueble cargando. Subió el pie al siguiente peldaño y siguió subiendo, cargando el mueble. Me impactó, la verdad, el chamaco, yo me quedé impresionado de ver eso y no se me borra de la memoria. Entonces es un ejemplo. Sí, nada más la fotografía que está ahí, la puedes ver. Es una fotografía muy bonita, Sí. nada más está muy joven, muy fuerte, Sí, muy alto. Muy alto, sí. Muy alto y pues fanático de la música clásica. sí. Es una foto muy bella. Y Igualmente, pues de la orquesta. Lerdo, De esta orquesta. sinfónica. No, La típica jalapeña, típica de Don jalapeña. Salvador, ¿no? Recuerdo perfectamente, era un amigo de la familia, yo de sus hijos, etcétera, toda la parentela, a don Fidencio Bermúdez, Además. que era profesor normalista, y de alguna manera emparentado con Manuel Cepelli. Es cierto. Sí, con Gilberto Bermúdez, por ahí viene el parentesco, sí, es cierto. Sí, es cierto. Son personajes de la
historia de Jalapa, que no es necesariamente el objeto en sí, sino dónde te lleva el objeto, ¿no? cómo te relaciona el objeto a A experiencias, darle contexto a ello, ¿no? a vivencias con personas Que vivieron, que actuaron, que tuvieron Exactamente. acciones. Cierto, Pepe, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Maestra, que nos distingue con su presencia, maestra Oli. Pues felicitarlo por Gracias. esta charla que yo creo que es muy sugerente, ¿no? Gracias, Para maestra. todos los que, no solamente para los presentes, sino yo creo que para todos aquellos que le tienen amor a la ciudad. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Nada. Por allá atrás, regidora. Buenas noches. Pues antes que nada agradecer al maestro su invitación y bueno, y felicitarlo por toda esta experiencia que usted tiene y poder compartirlo. Para mí la verdad me ayuda mucho para conocer un poco más de Jalapa, que ustedes como expertos en la materia pues nos enseñan. Le agradezco mucho, maestro, la invitación. Gracias, Buenas regidora. noches para todas y todos. Muchas gracias, gracias. Pues si alguien no tiene Clarita, usted no nos quiere compartir algo, ahí debe de haber muchos recuerdos. Yo veo que platican, dije, ahí hay recuerdos. Y debe de haber muchos, ¿no? Mi mamá nos contaba muchas cosas Sí. de esa época. De hecho, le decía a mi esposo, pues que mi mamá nació el año que fue, ¿no? En 1919. 19. Ella nació en ese año, entonces pues ahora sí que le tocó vivir toda esa época y nos platicaba muchas cosas de Sí, ¿no? esto, ¿no? Y ahorita, bueno, acordándome, en la familia de ella, creo que sería interesante rescatar la historia de la Virgen de la Piedad. Fue de la familia de mi mamá, cómo se creó esa capilla, a partir de las limosnas que daban. Sí, de limosnas que se daban, ¿verdad? Es bonita esa historia. Aguilar, los Aguilar, ¿no? Sí, de los Aguilar, Sí. que tenía tíos, abuelos de mi mamá. ¿Y esa virgen la robaron? Sí, ¿verdad? ¿Ya no está bien? ¿Ya no está? Sí, se la robaron. Se la robaron. Era de madera, ¿no? Sí, Estaba en un ciprés, ¿no? Estaba ahí, no la Ya la recuerdo, recuerdo. sí. Pero bueno, quedó la capilla ya remodelada, pero sigue estando en ese mismo lugar donde ellos vivían. Pues qué gusto, pues gracias a todos ustedes por el tiempo, por la espera. Querido amigo, algo que quieras comentar, perdón. Perdón, a mí sí me gustaría, gracias. No, dígame. Retomar la historia de la primera química farmacéutica y bióloga, Clarita Aguilar. Esteban Viudo de Llerena. Anteriormente hubo la Viuda de Llerena. El ingeniero Llerena trabajó muchísimo tiempo en el Ministerio de la Construcción, la familia Caraza, cuando el ingeniero de la Concepción era el ingeniero de la Concepción, era un ingeniero chico, pero con una producción increíble, una producción de azúcar Y de aguardiente. Desgraciadamente ya lo hiciste, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. La historia del ingenio también es, la Concepción es muy bonita. Me tocó a mí hace 45 años conocer ese ingenio y ir a una zafra. Mi esposo y yo éramos novios. Ya vamos a tener 40 años el año que entra de casados. Y en realidad Clarita Aguilar tenía una buena Jalapa increíble. Sabía muchísimas historias que sucedieron, que acontecieron aquí en Jalapa. Y estaba antes que ella el profesor Lasma, el profesor Lasma, sí, que también fue profesor del Colegio Preparatorio, que en realidad es Antonio María de Rivera. No. No es Colegio Preparatorio de Jalapa. Así nada más. Alias La Juárez, por estar en la calle de Juárez. Sí, no, es la secundaria, cuando separan secundaria y preparatoria, que se crea el edificio en 56, se lleva la secundaria y a esa le ponen Antonio María Rivera. Sí.
y la panadería de la familia Aguilar, ¿Cómo no? ¿verdad? Que fue bisabuelo de la Esmeralda. Sí, y antes, ¿no? Allá por la zona de Jalitic, ¿no? Que Ahí estaba, tenía- sí, ahí empieza, ¿no? Luego, sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, muy bien. Pues, gracias por venir, gracias a todos. ¿Tú no quieres, maestro, comentar algo de tu Bueno, abuelo, bisabuelo? Bueno, pues aquí de hecho está mi abuela. Ah, Ya mira, conoció qué muy bien gusto. a don Luis y a don Celso, ¿no? Tal vez es la que Mi nos suegro y su hermano, Celso Ortega, Luis Ortega, hermanos, los dos están ahí. Ahí están en Y la mi esposo es hijo de Luis Ortega y él es ya nieto, ya casi doble. Yo lamentablemente no los conocí. No, es No, pues ya es una generación, sí. ¿no? Pero sí, bueno, qué bueno que se conservó. Todos ustedes han de Sí, conservar yo viví en la fotografías. casa de Luis Ortega cuando yo me casé. Se perdieron las fotos, ¿no? Sí, se perdieron las fotos. Ahorita él nos sacó, ya vimos que ahí está Me mi la suegro. mató Sí, Maestro. Sí. Sí, sí, Pero, está la típica. sí, él nos platicaba y nos enseñaba las fotos donde estuvo en la típica y todo nos platicaba la historia. Y su hermano Celso Ortega también estuvo. Participó ahí. Sí. No, pues muy Yo bien. agradecido, maestro. Ojalá Y se él siga. es el que viene ya de musiquita. Pues sí, Ah, ya le encontramos por qué, descendiendo, ¿verdad? Sí, no. Ojalá se pueda difundir esto también a las nuevas generaciones. A ver si se puede hacer algún proyecto. Pues muchísimas gracias. Mi agradecimiento. Ibas a decir algo, perdón, nos quedamos ya para el cierre contigo. Perdón. Agradecer la invitación, felicitarte y pedirte que se multipliquen este tipo de pláticas para conocer más de la Nos ayudan, pues vamos a seguir buscando objetos para poder irnos vinculando. Quedaron algunos pendientes, lleva su tiempo, hay que buscar, pero seguramente sí podemos crear todo un concepto en ese sentido. Pues bonita noche a Pero todos. permítame, solo tengo la inquietud. Los contactos con el Instituto Clavijero, ¿no hay una parcela dedicada a la raíz de Jalapa? ¿No habrá un proyecto, una inquietud, algo? Aquí doña Rebeca había sembrado raíz de Jalapa, ¿verdad? Sí, ahí junto al pozo. Junto al pozo, de aquel lado se sembró. ¿Y prosperó o no prosperó? Ahorita en tiempos de frío se seca, pero siempre vuelve en marzo, abril, ¿Y sí florece? empieza a salir. Miren, aquí, hay una mata, como para apreciar sus tiempos, ¿no? Sí. Sí, vale la pena. Pues es que creo que es una mata que crece con mucha facilidad en los cafetales Los abandonados. cafetales, entre las piedras, Ujú, los ¿verdad? de piedra y- Sí, pero ya con más Tendrías que encontrar la guía, ¿no? Porque es una guía que sí, se es un pierde, bejuco, ¿no? Es un Ajá, quiebraplatos que se, como llamamos comúnmente, algo parecido. pero yo creo que necesita el seguimiento y el cuidado propio, ¿no? Para Que merece sacarlo. como algo que dio tanto renombre a Jalapa en una época, ¿no? Pues muchas gracias. A usted, Nacho. Bonita noche, buen descanso. Gracias.